Llovía la noche en que un general de 3 estrellas condujo 100 kilómetros bajo la lluvia para hacer algo que nadie en el ejército le pidió que hiciera. Esto es lo que Patton hizo después de que soldados negros fueran obligados a comer bajo la lluvia, mientras otros comían calientes a 10 metros de distancia. Noviembre de 1944, Lorena, Francia. Lluvia fría, constante, del tipo que atraviesa un uniforme en 20 minutos y no se va. Adentro del comedor, soldados blancos comían sentados, con comida caliente. Afuera, sobre tierra mojada, soldados negros del mismo ejército, con sus bandejas bajo la lluvia. No por accidente, por orden. 1 hora entera, comida fría. Y las luces del edificio donde otros hombres, que habían hecho exactamente lo mismo en combate, comían secos. A medianoche llegó un vehículo que nadie esperaba. El oficial de guardia salió a la lluvia. Vio 3 estrellas en la oscuridad. Antes del amanecer, el ejército en ese sector de Francia no volvería a ser el mismo. Antes de seguir, algo importante. Lo que vas a ver no es un documental verificado línea por línea. Es una reconstrucción histórica. Y quiero que sepas exactamente dónde está la línea entre lo comprobado y lo reconstruido. Lo real y documentado. El batallón 761 de tanques existió. Fue la primera unidad de tanques completamente negra en combate del ejército de Estados Unidos. Sus fechas, su historial, sus bajas, todo está en archivos oficiales. Los hombres que vas a conocer fueron personas reales. El teniente coronel Paul Bates, que rechazó ascensos para seguir comandando esta unidad, existió. El corresponsal Tresvant Anderson, que documentó todo para la prensa afroamericana, existió. El sargento Reuben Rivers, que murió en combate negándose a ser evacuado, existió. Y su medalla de honor llegó 53 años tarde a manos de su hermana anciana. Y el general George Patton, con su desprecio documentado en su diario privado hacia soldados negros, y su patrón comprobado de enfrentar personalmente a oficiales que trataban con desprecio a hombres bajo su mando, también existió. Lo reconstruido. El papel exacto de aquella noche, escrito a lápiz sobre una caja, nunca sobrevivió en ningún archivo público. Lo que verás es la reconstrucción más cercana que el registro histórico permite, basada en testimonios de veteranos, fragmentos de archivo y el comportamiento comprobado de estos hombres. La noche fue real. Los hombres fueron reales. La forma en que te la cuento es lo más cerca que la historia nos deja llegar. Ahora que sabes exactamente qué pisas, sigamos, porque lo que pasó después de esa hora bajo la lluvia cambió algo que ningún reglamento del ejército había logrado cambiar en años. 10 de octubre de 1944, playa de Omaha. Cuando el batallón 761 finalmente tocó tierra, lo peor de la invasión ya había pasado 4 meses atrás. Quedaba la arena, el olor a metal en el agua y esa luz gris del Atlántico que hace que todo parezca más viejo de lo que es. Calvin Reeves bajó de la lancha a media mañana, 31 años, 2 años y 7 meses como soldado. Había entrenado en Luisiana, había entrenado en Texas, había entrenado en lugares donde, para llegar a la base donde aprendería a manejar un tanque Sherman, tenía que sentarse en la parte de atrás del autobús. Nunca había salido de su país. Miró la playa, miró los acantilados y pensó, esto es por lo que cruzamos un océano. Aquí va el dato que sostiene toda esta historia. El batallón fue la primera unidad de tanques completamente negra en combate del ejército estadounidense. Esa frase se escribe fácil. Cargarla fue otra cosa, porque no contiene los 2 años de entrenamiento, mientras unidades blancas ya se embarcaban. No contiene las bases que no podían abandonar. No contiene los pueblos donde su uniforme no les daba acceso a un simple restaurante. No contiene el verano de 1944, en Camp Hood, Texas, cuando el segundo teniente, Jack Roosevelt Robinson, se negó a moverse al fondo de un autobús militar y fue sometido a corte marcial. Robinson había sido asignado a este batallón. Nunca llegó a desplegarse con ellos. Esa frase, la primera unidad negra en combate, les costó todo producirla. Su comandante era el teniente coronel Paul Bates, 36 años, blanco. Le ofrecieron transferencias, ascensos. El mensaje siempre era el mismo. Nadie avanzaba en el ejército con esta asignación en su historial. Dijo que no. Se quedó porque creía que estos hombres podían pelear y porque si él se iba, nadie más los dejaría hacerlo. Viajando con ellos iba un hombre con una libreta, Tresvant Anderson, corresponsal negro del Pittsburgh Courier.
Cruzó el Atlántico porque sus editores decidieron que esto merecía ser visto por alguien a quien no pudieran obligar a mirar hacia otro lado. Escribía despachos que los censores retenían. Escribía igual, porque entendía algo simple. Un registro guardado era lo único que un hombre podía controlar. A finales de octubre llegó la orden que cambiaría todo. El batallón fue asignado al tercer ejército de George Patton, 59 años. Un diario privado donde había escrito, de su propia letra, que no creía que los soldados negros fueran capaces del combate que la guerra exigía. Y aún así, pidió específicamente a este batallón. Esto es lo que la historia tiene que sostener sin suavizar. Patton no estaba obligado a aceptarlos. Otros generales ya habían dicho que no. Patton dijo, envíenlos. Lo dijo porque había leído sus reportes de entrenamiento, sus puntajes de artillería. Necesitaba tanques, y el color de piel dejó de ser un obstáculo que estaba dispuesto a fingir que era real. El 2 de noviembre, en Saint-Nicolas-de-Port, Patton fue a verlos. Se subió al capó de un semioruga. Esperó hasta tener toda su atención. Dijo, son los primeros tanquistas negros en combatir en el ejército americano. Dijo, nunca los habría pedido si no fueran buenos. Los hombres escucharon, después de 2 años siendo tratados como una molestia administrativa. Esa misma semana, en su diario, Patton escribió sobre ellos en términos que el ejército consideraría incompatibles con su política oficial años después. Escribió en privado lo que creía. Habló en público lo que estaba dispuesto a que supieran. Ambos hechos coexisten, porque contar la verdad completa exige sostenerlo sin suavizar ninguno. Los hombres del batallón no tenían acceso a ese diario, solo tenían el discurso. Lo cargaron hacia el frente, hacia Morville-les-Vic 6 días después, hacia Vic-sur-Seille, hacia Moncourt, más allá de los restos de vehículos cuyas tripulaciones no tuvieron la misma suerte. Sus puntajes de artillería. Lo cargaron hasta la zona de descanso, 100 kilómetros detrás del frente, donde la lluvia ya caía cuando llegaron. Y ahí, un teniente coronel cuyo nombre no necesita ser recordado, ya estaba leyendo el reglamento sobre comedores integrados, decidiendo con su propia autoridad qué permitía exactamente. Calvin Reeves todavía no sabía que ese hombre existía, solo conocía la lluvia. Llevaba una semana en combate, suficiente para enterrar hombres, poco tiempo para que los nombres en su libreta siguieran calientes en la memoria de todos. El comedor estaba caliente, el suelo afuera estaba frío. Entre esos dos hechos se tomaba una decisión que ya había visto antes, en Luisiana, en Texas. La lluvia caía metódica, con temperatura apenas 3 grados sobre el punto de congelación. El batallón llegó a la 1 de la tarde. Llevaban en combate desde el 7 de noviembre. Habían enterrado hombres. Reeves llevaba 11 nombres en su libreta pequeña. No escribía fechas ni causas. Patton escribió sobre ellos. Solo nombres, porque era lo que el papeleo oficial tenía más probabilidades de perder. Se formaron en la fila a las 4 de la tarde. El capitán del comedor, nunca en combate, salió de detrás del mostrador. Dijo, tengo que pedirles que esperen. Citó el reglamento, la capacidad, la separación que se mantendría. Dijo, hay espacio afuera, bajo el techo saliente. No había ningún techo, solo los soportes de hierro en la pared, la madera podrida hace tiempo. Se sentaron en la tierra mojada con sus bandejas. Comieron la misma comida que se servía adentro, ahora enfriándose bajo el agua. No hablaban mucho. Comían como comen los hombres que aprendieron que la queja no cambia nada. Reeves pensó en los 11 nombres de su libreta, en hombres que se ganaron esos nombres haciendo exactamente lo que el ejército pidió, exactamente cuando lo pidió. No terminó de comer. Tres Van Anderson estaba adentro. Vio a los hombres salir en fila. Vio la puerta cerrarse. Abrió su libreta. Escribió la hora, la fecha, el lugar, el rango del capitán, los nombres que pudo identificar a través de la puerta, la temperatura, la lluvia. Envió el despacho esa noche. Los censores lo retuvieron. Nunca se publicó. Anderson guardó el carbón, encontrado entre sus papeles después de su muerte en 1963. Los hombres se quedaron 1 hora bajo la lluvia. Caminaron de vuelta a las barracas mojados. Reeves se sentó en su cama. Se quitó la chaqueta. Sacó papel y lápiz. Escribió un reporte, sin adornos, sin rabia, con encabezado, fecha, nombres, rangos, horas, el reglamento citado. Le tomó 2 horas. Se acostó con la espalda contra la pared, como dormía desde el entrenamiento básico. Entregó el reporte a las 7 de la mañana, al oficial ejecutivo del batallón. El mayor lo tomó, lo miró a Reeves y dijo, Calvin, ¿entiendes hacia dónde va esto? Reeves dijo que lo entendía. Ambos conocían el destino predecible de un reporte de un sargento sobre discriminación racial, recibido, archivado, sin acción.
El mayor lo entregó a la brigada esa tarde. Se archivó. Quedó un día completo en una bandeja de madera. Y entonces, por una cadena de conocidos que el registro histórico no puede reconstruir del todo, se movió. Un capitán de brigada conocía a un oficial del Tercer Ejército. Ese oficial conocía a un ayudante de Patton. No era una cadena formal, era una red de favores, de las pequeñas monedas con las que los hombres de retaguardia conectaban unidades. El reporte llegó al cuartel general 2 días después. El ayudante lo llegó junto con la correspondencia de esa noche. Décadas después, describió el momento a un investigador. Dijo que Patton lo leyó una vez, lo leyó otra vez. Lo dejó sobre el escritorio y se quedó sentado de una forma que el ayudante reconocía. Dijo que Patton estaba procesando. La rabia llegó después. Salió de detrás del mostrador. Patton hizo una sola pregunta. ¿Esto está en mi área de operaciones? Se lo confirmaron. Dijo, preparen mi vehículo. El ayudante preguntó si se refería a la mañana. Patton dijo, me refiero a ahora. Eran las 10:30 de la noche. La lluvia seguía cayendo. El jeep avanzó 100 kilómetros en casi 2 horas, con caminos mojados y mala visibilidad. Patton no habló durante el viaje. Llevaba 3 estrellas, un desprecio documentado hacia el tipo de oficial que estaba por conocer, y un reporte escrito por un sargento cuyo nombre no podía dejar de repetir. Llegaron a las 12:15. El oficial de guardia, 25 años, salió a la lluvia. Vio las 3 estrellas. Escribió después, en una carta a su esposa, que sintió la atención de un hombre que ya decidió qué va a hacer. Despertaron al teniente coronel. Salió al patio con el cuello mal cerrado. Patton pidió recorrer las instalaciones. Se detuvo frente al muro este, donde 14 horas antes los hombres habían sentado sobre la tierra. Miró el suelo mojado. Miró la puerta del comedor, a 3 metros. Miró esa distancia largo rato bajo la lluvia. Se volvió hacia el teniente coronel. Dijo, en voz baja, explíquemelo. El coronel citó el reglamento, la capacidad, la política. Patton escuchó. Y entonces dijo la frase que el registro histórico conserva como el momento central de esa noche. En mi área de operaciones, los reglamentos equivocados no dejan de funcionar porque son reglamentos. Dejan de funcionar porque yo digo que dejan de funcionar. El coronel no respondió. La lluvia seguía cayendo y Reeves dormía sin saber todavía que su reporte ya había llegado a su destino y que ese destino acababa de llegar hasta él. La siguiente comida fue el desayuno, a las 6 de la mañana. Mismo personal, mismas bandejas, misma comida. Lo que cambió fue el arreglo. Durante la noche se agregaron 6 mesas sacadas del almacén, arrastradas a las 2 de la madrugada por un grupo despertado con la orden de reorganizar el comedor antes del amanecer. Los hombres entraron por la puerta principal, tomaron sus bandejas, se sentaron en las mesas nuevas. El ambiente no fue perfecto. Los soldados blancos comían en sus mesas, los tanquistas negros en las suyas. No se hablaban, pero estaban adentro, juntos, secos. Reeves desayunó sin saber lo que había pasado en la oscuridad. Se enteró a las 9, cuando el batallón se preparaba para volver al frente. El mayor no adornó nada. El general había venido, había recorrido las instalaciones, había dicho lo que dijo. Los arreglos habían cambiado. Reeves escuchó. No dijo mucho. Fue a buscar su tanque. Aquí está el dato que cambia cómo debes leer todo esto. El registro administrativo se archivó 2 días después. El oficial responsable no mencionó a Patton, no mencionó la visita, no mencionó la lluvia. Escribió 7 palabras, arreglos de comedor modificados para acomodar a todo el personal sin separación. 7 palabras para el final de una práctica que puso soldados bajo la lluvia. 7 palabras que casi nadie ha leído jamás. El teniente coronel no fue relevado de su cargo. Esto está documentado. Ninguna acción disciplinaria. El ejército nunca abrió investigación formal. El capitán del mostrador tampoco fue investigado. El comedor volvió a la normalidad en 48 horas. Patton no llevó el asunto más lejos. Esto es lo segundo que hay que sostener sin suavizar. La visita de medianoche no fue justicia legal, fue autoridad personal. Patton llegó, habló, se fue. La institución no fue reformada. El reglamento nunca se reescribió. Los hombres que dieron la orden mantuvieron sus cargos dentro de un ejército cuyas reglas escritas permitían exactamente lo que habían hecho. Lo que Patton cambió fue una instalación en una noche por la fuerza de 3 estrellas. No cambió al ejército. La segregación formal siguió hasta 1948, cuando Truman firmó la Orden Ejecutiva 9981. 4 años de distancia todavía. Y aquí un dato que pocos conocen. El reporte original de Reeves no existe en ningún archivo público. No está en los registros del batallón, ni de brigada, ni en los papeles personales de Patton. La hoja escrita a lápiz sobre la tapa de un cofre ya no existe en papel. Su historia descansa en 3 fuentes. El relato del ayudante, la
la carta del oficial de guardia y el patrón de comportamiento documentado de Patton. No son el documento en sí, y un relato honesto tiene que decirlo con claridad. El batallón volvió a combate al día siguiente. Siguieron peleando el resto de noviembre, diciembre, la batalla de las Ardenas, Navidad, el nuevo año. Combatieron 183 días consecutivos, sin relevo. Sus bajas no fueron leves. El 7 de noviembre, cerca de Vic-sur-Seille, el sargento Ruben Rivers fue herido en la pierna por fragmentos de mina. Se negó a ser evacuado. Se negó a la morfina. Siguió al mando de su tanque 12 días más, con una herida que los médicos dijeron después que debería haberlo sacado del frente desde el primer día. El 19 de noviembre, su tanque recibió un impacto directo cerca de Gebling. Murió en el acto. Su comandante lo recomendó para la Medalla de Honor en 1945. La recomendación se perdió. Llegó finalmente en enero de 1997, 53 años después. Se le entregaron a su hermana Grace, ya anciana, en la Casa Blanca. En sus palabras no dijo nada que sugiriera que la espera hubiera valido la pena. Ese fue el precio real del papeleo perdido. George Patton fue relevado del mando a comienzos de octubre de 1945. La razón oficial, declaraciones públicas sobre el manejo de la desnazificación en Alemania, minimizando la urgencia de responsabilizar a antiguos oficiales nazis. Su manejo de los sobrevivientes judíos en la ocupación generó críticas documentadas lo suficientemente graves como para contribuir a su remoción. El mismo hombre que condujo 100 kilómetros a medianoche bajo la lluvia para decir que los soldados negros no comerían afuera en su área de operaciones. El mismo cuya gestión de la crisis judía en la ocupación fue una falla real y documentada. La visita de medianoche fue real. Los fallos de la ocupación fueron reales. El hombre fue ambas cosas al mismo tiempo, sin que una anule a la otra. Murió en un accidente de auto en Alemania el 21 de diciembre de 1945, 60 años. Nunca regresó a Estados Unidos. Calvin Reeves sí regresó, en 1945. Usó la ley de beneficios para veteranos, obtuvo su certificación como maestro, enseñó historia en secundaria durante 27 años. Murió en 1989, a los 76 años. Sus antiguos alumnos recordaban dos cosas siempre: que era preciso, que nunca romantizó la guerra ni al país que le pidió pelear, mientras lo trataba como ciudadano de segunda categoría, y que la historia del comedor nunca la contaba como una historia sobre Patton, la contaba como una historia sobre el reporte. Siempre terminaba diciendo lo mismo, palabra por palabra, durante 27 años. Escribí ese reporte porque tenía que existir. Porque si el registro no dice que algo pasó, entonces no pasó. Y sí pasó. Esa fue toda la historia que él contó. La visita de medianoche fue apenas una nota al margen. Se volvió hacia el teniente coronel. El hombre que llegó a medianoche fue apenas una nota al margen. El centro de todo fue una hoja de papel escrita a lápiz sobre la tapa de un cofre, por un hombre a quien le dijeron que su comida pertenecía a la lluvia y que decidió, con la única autoridad que tenía, que el ejército iba a leer lo que él había escrito. El ejército lo leyó. El papel no sobrevivió. La noche sí.